a todos, el día de hoy veremos el tema de conductores cargados. Todo material conductor en estado aislado, a pesar de ser neutro porque posee la misma cantidad de carga positiva que negativa, posee una cantidad apreciable de cargas eléctricas que se pueden mover libremente en el volumen que limita su superficie. Consideremos un conductor aislado. Ahora vamos a colocarle una cantidad X de carga eléctrica. Las cargas se desplazan libremente y se distribuyen hasta que en un momento dejan de moverse. Este estado de equilibrio se conoce como equilibrio electrostático. Y el tiempo en el que sucede varía de material en material, pero es del orden de los nanosegundos. Haremos esta afirmación. Dentro de un conductor el campo eléctrico es nulo. ¿Por qué? Porque de no serlo, este supuesto campo ejercería una fuerza sobre las cargas y se empezarían a mover creando corrientes. Puesto que no las observamos, concluimos que el campo es cero en el interior. Otra afirmación que haremos acerca de los conductores es que la carga se encuentra en la superficie externa de estos. Veamos la justificación de este hecho. Dibujamos una superficie gaussiana en cualquier parte interior del conductor. Como el campo es cero en cualquier parte de la superficie gaussiana por encontrarse completamente inmersa en el conductor, la ley de Gauss nos permite concluir que la carga neta encerrada por la superficie gaussiana es cero. Incluso si dibujamos la superficie gaussiana más grande que nos podamos imaginar, mientras sigue estando dentro del conductor, el campo eléctrico que la atraviesa es nulo y por tanto también la carga que encierra. Y entonces, si no hay carga en el interior, no hay de otra más que se encuentre en la superficie exterior. Además, si las cargas guardan equilibrio en la superficie del conductor, su superficie ha de ser un equipotencial. En caso contrario, algunas partes de la superficie tendrían un potencial mayor o menor que otras, entonces las cargas positivas emigrarían hacia las regiones de potencial más bajo y las negativas a las de potencial más alto. Por ello, se contradice la afirmación de que las cargas están en equilibrio, por tanto, la superficie deberá ser un equipotencial. Ya que sabemos que el exceso de carga se encuentra distribuida en la superficie exterior, veamos cómo es el campo eléctrico debido a esta carga. Lo primero que hay que tener en cuenta es que, salvo que nuestro conductor sea una esfera, la carga no se distribuye uniformemente sobre la superficie, de modo que la densidad superficial de carga sigma varía de punto a punto. Dibujemos una superficie gaussiana cilíndrica. Aquí. La superficie es lo suficientemente pequeña como para que sus tapas, esta y esta, las podamos considerar paralelas al trozo de superficie del conductor que están encerrando. Supongamos que la carga en la superficie del conductor es positiva. El campo eléctrico que se dirige hacia afuera del conductor solo puede ser ortogonal a la superficie, porque de formar cualquier ángulo diferente a 90 grados, podríamos descomponer este vector en su componente ortogonal, que diga ortogonal y tangencial a la superficie, y la componente tangencial ejercería una fuerza sobre las cargas, produciendo corrientes superficiales que anularían el equilibrio electrostático. Es por eso que el campo solo es ortogonal a la superficie de nuestro conductor. El flujo eléctrico lo obtenemos de esta igualdad. Podemos dividir a nuestra superficie gaussiana en tres partes: la tapa exterior, la tapa interior y la pared que une estas dos tapas. Es decir, la ecuación se divide en estas tres. Por la tapa interior
sabemos que no fluye campo eléctrico por encontrarse dentro del conductor. En la pared lateral, el diferencial de superficie y el campo eléctrico son ortogonales, de modo que el producto punto es nulo. Entonces solo nos queda la integral de superficie sobre la tapa exterior. Como ahí el campo y el diferencial de superficie son paralelos, la integral se convierte en esta de aquí, en simplemente E por A, con A el área de la tapa de nuestro cilindro. La ley de Gauss nos dice que el flujo es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Por un lado, acabamos de encontrar que el flujo es E por A y la carga es la densidad superficial de carga por el área, o sea, Q es sigma por A. De modo que al final obtenemos que el campo cerca de la superficie de nuestro conductor cargado es sigma entre epsilon 0. Ahora, hagamos un problema que nos ayudará a entender un fenómeno en particular. Tenemos dos esferas conductoras, la grande de radio R1 y la pequeña de radio R2. R1 vale 6 centímetros y R2 vale 2 centímetros. Están separadas por una distancia que es mucho mayor a 6 centímetros y las esferas se encuentran unidas por un alambre conductor muy delgado. A alguna de estas dos esferas le vamos a añadir una carga positiva de 80 nanocoulombs. Las preguntas son: después de alcanzar el equilibrio electrostático, ¿cuál es la carga en cada esfera? ¿Cuál es el campo eléctrico próximo a la superficie de cada esfera? ¿Y cuál es el potencial eléctrico de cada esfera? Lo primero que haremos es utilizar el principio de conservación de la carga. Esto es, la carga Q igual a 80 nanocoulombs será igual a la suma de la carga Q1 en la esfera 1 más la carga Q2 en la esfera 2, que es la pequeña. En el equilibrio, ambas esferas deben tener el mismo potencial, porque de no ser así, las cargas positivas se moverían a la región de menor potencial y esta ya no es una situación de equilibrio electrostático. Entonces, igualando los potenciales para esferas, tenemos que, este es el potencial de la esfera 1, de la esfera 2 y deben ser iguales. Ahora ya contamos con dos ecuaciones y dos incógnitas, que son Q1 y Q2. Entonces, simplemente vamos a hacer las operaciones para obtener los valores de la carga. Tenemos que la carga Q1 vale 60 nanocoulombs y la carga Q2 es de 20 nanocoulombs. Muy bien. Y ahora podemos calcular los valores de los campos eléctricos. Tenemos que para la esfera 1 es KQ entre R1 al cuadrado, que da 150.000 newton sobre coulomb, y para la esfera más chiquita es 450.000 newton sobre coulomb. Y finalmente el potencial que comparten ambas esferas, bueno, que es igual en ambas esferas, es 9 kilovolts. Como acabamos de ver, el campo eléctrico es mayor en la superficie de esferas de radio pequeño cuando, si tenemos varias esferas y están todas al mismo potencial, el campo eléctrico es mayor en las esferas que tienen el radio más pequeño. Y este resultado se extiende para conductores de forma arbitraria. El campo será más intenso en las zonas de mayor curvatura del conductor. Por ejemplo, fijémonos en este conductor. Si consideramos sus extremos como esferas de radios distintos, aquí una de radio R1 más chica que esta de radio R2, el potencial de cada una de las esferas está dado por esta expresión de aquí, donde nada más hemos
expresado acá en términos de epsilon 0. La carga está relacionada con el área de la esfera mediante la relación. La carga es el área por la densidad superficial de carga. Sustituyendo en esta ecuación, llegamos a que el potencial es el radio por la densidad entre epsilon 0. De donde llegamos a que la densidad superficial de carga es epsilon 0 por el potencial entre el radio. Y como la superficie de un conductor es un equipotencial, o sea, para un mismo conductor B es constante, tenemos que la densidad superficial de carga va a ser mayor para las zonas de mayor curvatura. Mayor curvatura implica radios más pequeños, entonces entre más pequeño sea el radio, mayor va a ser la densidad superficial de carga. Es decir, que en las zonas de mayor curvatura se concentra una mayor cantidad de carga. Y este es el principio de funcionamiento de los pararrayos situados en lo alto de un gran edificio. Estos son prácticamente puntas que al poseer una densidad superficial de carga grande, ayudan a descargar las nubes que se encuentran en sus cercanías. Y bueno, esto es todo por el video de hoy. Nos vemos en otro. Saludos.